Para comenzar, me voy a permitir presentar a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Jesús Jarillo Rodríguez. El doctor es profesor titular B de tiempo completo definitivo adscrito al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor también es ingeniero agrónomo por la Universidad Veracruzana. Cuenta con una maestría en Ciencias de Producción Animal Tropical por la Universidad Autónoma de Yucatán y también cuenta con un doctorado en Ciencias Agropecuarias por la Universidad Autónoma de Yucatán también. Su línea de investigación está basada principalmente en la producción animal bajo condiciones de pastoreo en el trópico, además de sistemas silvopastoriles tropicales. El doctor ha dirigido más de 50 tesis de licenciatura y maestría. Además, ha impartido más de 70 conferencias científicas y también ha realizado diversas conferencias de difusión a productores y ha publicado también diversos libros, notas, ensayos y publicaciones en revistas científicas arbitradas. Además, el doctor Jesús Jarillo es investigador nacional nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entonces, para nosotros es un gusto y un orgullo que el día de hoy nos acompañe y le voy a dar la palabra al doctor Jesús Jarillo Rodríguez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ti, Yasmín, muy amable por la presentación. Y también quiero agradecer ampliamente a las personas que tuvieron a bien a invitarme a participar con ustedes, a darles lo poquito que podemos aportar a esta gran familia de gente que está desarrollándose en los sistemas agro y silvopastoriles, como el doctor José Manuel Palma. Nuestras gracias también a la REPSAN, a la Comisión Nacional Forestal, al programa Sembrando Vida, y bueno, y al apoyo de Yasmín y de César sobre todo. Pero muy amables por invitarnos y vamos a tratar de aportar algo que consideramos puede ser de mucha importancia para la gente que está en el campo, para los productores, porque entre todo lo que queremos transmitir es una experiencia de campo analizada, vivida, y pues creo que tiene algo interesante. Entonces, si me permiten, voy a tratar de compartir para que empecemos. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de sistemas silvopastoriles, pero con la integración de algunas especies forestales, de algunas especies arbóreas que nos pueden aportar madera, que nos pueden aportar leña, pero que también nos pueden aportar sombra para los animales, con la característica de poder dejar cierto nivel de pasaje de luz para que los pastos, como plantas rastreras que se encuentran abajo de estos árboles, puedan producir cierta cantidad de materia seca. Y eso es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. En realidad, comparado con lo que se ha visto en estos últimos días, va a ser muy poco lo que vamos a ver, pero vamos a ver un poco antecedentes sobre lo que queremos ver y sobre la problemática que estamos viviendo. Vamos a platicar sobre la experiencia en algunos árboles nativos o naturalizados y la sustentabilidad, desde luego, así como cuáles son las especies arbóreas para los sistemas silvopastoriles que nos pueden mejorar. Especies arbóreas adaptadas, dos ejemplos que son con los que hemos estado trabajando básicamente. Vamos a mencionar algo sobre respuesta árbol gramínea, crecimiento de árbol, producción de materia seca, y una estrategia de establecimiento de bajos recursos, consideramos, para el establecimiento de sistemas con ese tipo de árboles. También me permití incluir una experiencia de árboles nativos, de árboles naturalizados en cultivos agrícolas como plátano dominico, y mencionar casi al final algunos datos financieros que nosotros hemos calculado con este sistema en estas condiciones, y terminar con conclusiones y algunas reflexiones. Entonces, con su permiso, pues al igual que como lo han hecho mis antecesores, las personas que pasaron de lunes a jueves, pues han estado y seguimos planteando una problemática a nivel
a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional, que nos marca una población creciente constante, y el problema pues, del incremento de la población pues, es el incremento de los requerimientos de alimentación, que precisamente, y según los que estudian estos asuntos, esto es más crítico porque se da más en las zonas menos desarrolladas del planeta. Entonces, la tendencia es producir más, producir el doble. Pero la pregunta aquí es, más que producir el doble, se requiere producir con eficiencia, se requiere producir sosteniblemente, ecológicamente, económicamente y socialmente. Entonces, pues hemos platicado y hace un rato, me recuerdo ahorita salió con el doctor Rosales la cuestión de que pues, sistemas silvopastoriles o formas de producir desde un punto de vista sostenible, ecológico y económico existen. Lo único que falta es darles forma, es ordenarlas un poquito para realmente llegar a esto. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, es bien interesante ver cómo tan solo del 2010 al 2020 subimos de 113 a 127 millones de mexicanitos, ¿sí? Y en estos 10 años podemos observar un incremento de 14 millones. 14 millones de mexicanos que divididos entre los 10 años, pues sería 1.4 millones por año, lo que significa 160 mexicanos naciendo por hora. El problema no es que habemos más mexicanos. El problema es que todos debemos comer, todos debemos de vestir, todos debemos calzar, todos necesitamos mínimos requerimientos para poder desarrollarnos, y dentro de esos mínimos requerimientos tenemos requerimientos orgánicos y orgánicos. El problema de los requerimientos es de que también genera desechos, y ahí es a donde tenemos el problema realmente. Entonces, esto del crecimiento, pues nos viene a dar en la torre un poco en la contaminación del ambiente. Y la contaminación del ambiente, por ejemplo, en el 2019 se reporta 0.9% de incremento en las emisiones globales de CO2, y ese es un problema muy serio. Algunos investigadores internacionales como el doctor David Attenborough menciona que el cambio climático está acompañado pues del uso de fertilizantes, de la conversión de tierras, de la pérdida de biodiversidad, de la contaminación del aire, del agotamiento de la capa de ozono, acidificación de los océanos, contaminación química y extracciones de agua dulce, lo cual marca una crisis climática cada vez mayor y un problema que según estas personas en sus publicaciones mencionan que a partir del año 30, del 2030, esto se va a poner mucho más difícil. Ciertamente también ellos marcan el punto en que tenemos que hacer algo para disminuir esto, para crear esto. Y algunos dicen que es el momento. Yo considero que ya estamos pasando el momento y que tenemos que urgentemente empezar a trabajar para disminuir estos efectos tan críticos. Pero ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer poco o podemos hacer mucho, dijera el doctor Epigmenio Castillo. Pero principalmente también tenemos que partir de lo que también, junto con lo que citó el doctor Rosales del doctor Sarucán Kermis, este gran ecólogo mexicano, donde dice que los consumidores demandan mejores estándares de producción de carne, con mejor bienestar animal, menor impacto ambiental y sobre todo reducir la pobreza. Y aquí está bien interesante porque aparte de que todos necesitamos un requerimiento de proteína diario, vegetal o animal, pues también tenemos que la cosa se empeora un poco cuando tenemos gente que se especializa en comer algunas cosas que generan cierta huella más crítica. Por ejemplo, los vegetarianos, por ejemplo, los veganos. Entonces eso potencializa ligeramente esta necesidad o este incremento de producir más alimento. Sin embargo, el mismo doctor Sarucán menciona que el uso de pastos con arbustos y o árboles
como más sostenibles a favor del bienestar animal e incremento de biodiversidad y la economía en el largo plazo puede impulsar a resolver esta problemática que tenemos nosotros. En ese mismo sentido, el mismo doctor Sarucán, y no quiero repetir lo que bien mencionó el doctor Rosales, ¿no? Esos dos principios, la forma y la producción de alimentos de aquí en adelante es lo que va a marcar la pauta del ecosistema que nosotros queremos tener, donde haya menos pérdida de biodiversidad, donde haya menos contaminación. Y él concluye que la mayoría de los sistemas usuales de producción animal muestran ser insostenibles económica y ecológicamente. Y aquí es a donde uno dice, bueno, ¿y qué estamos haciendo entonces? ¿En qué tenemos que mejorar para resolver este asunto? Y miren, yo les traigo a colación. Necesitamos hacer un uso eficiente del recurso forrajero, del recurso planta, del recurso suelo, de todos los recursos que participan en los sistemas de producción que tenemos a nuestro alcance y que podemos ayudar. Vean, por ejemplo, ayer el doctor José Manuel Palma mencionaba las gramas nativas. Y quiero que sepan que estuvieron en un experimento de 5 años. Nosotros hicimos una evaluación de 2 años dentro de esos 5 años y pudimos observar que las gramas nativas, manejándolas adecuadamente, administrando la producción y el crecimiento de estas especies, pueden mantener 2, 3 y 4 vacas por hectárea durante todo el año. Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque en el trópico, como bien lo dijo el doctor Palma el día de ayer, las gramas nativas se consideran especies que solo soportan una vaca por hectárea y bajo condiciones bastante críticas. Sin embargo, cuando a la planta se le pastorea, pero se le deja descansar, la planta responde, el suelo responde, el animal responde y todos a su vez positivamente. Por ejemplo, si nosotros tenemos divisiones, podemos hacer que las vacas pasten cada 30 días una división. Eso quiere decir que una vaca pasaría 12 veces en un año por la misma división. Entonces, la planta descansa amablemente, descansa tranquilamente y responde con mayor producción de forraje porque como que las plantas piensan y dicen, bueno, ya me consumió, ahora voy a producir. ¿Por qué? Porque generó reservas suficientes de carbohidratos que le permiten un crecimiento más vigoroso al estar solas que cuando tienen al animal constantemente consumiendo y las reservas de carbohidratos pues disminuyen a un grado en que solo se mantienen. Pero entonces en un sistema de pastoreo donde se rota racionalmente, pasarían 10, 11 o 12 veces al año por una misma división o potrero. Ahora, esto que está aquí es sumamente importante. Miren, una de estas vacas que pesa entre 400 y 500 kilos produce diariamente entre el 8 y el 10% de su peso de heces, de excreta. Si la vaca pesa 500 kilos, nos está arrojando entre 40 y 50 kilos diarios de excreta. Si ustedes hicieron pastar rotacionalmente y de forma racional por una serie de divisiones, después de salir de esta división, dejan todo con estiércol por todos lados. Sacamos las vacas y llegan los escarabajos y llegan las lombrices y llegan los organismos macro y micro del suelo que incorporan todos estos nutrientes al suelo. De tal suerte que si ustedes empiezan en un potrero que no se había rotado nunca, y de repente empiezan a hacer una administración rotacionalmente pensada, van a ver un cambio excelentemente fuerte, amplio. Y les digo, nosotros en ese experimento tenemos registrados valores de producción de materia seca total de 3,800 kilos, de 4,000 kilos de materia seca total. En hoja tenemos valores de 1,800 kilos de hoja. Esos 1,800 kilos de hoja, si el animal se lleva 40%, tienen ustedes para mantener
40 o 50 vacas por hectárea por día. Si tienen un número de divisiones suficientes, pueden tener esa cantidad total de vacas en todo el año. Entonces, realmente lo que necesitamos es hacer un uso eficiente del recurso, llámese árbol, llámese pasto, llámese suelo. Y para esto, en el caso de hablar de animales, pasto, árboles, lo primero que tenemos que hacer es, ¿cuál es la carga animal que vamos a manejar? Si no sabemos cuántas vacas podemos mantener, difícilmente vamos a hacer un uso eficiente del recurso. Entonces tenemos que pensar en el número de vacas por hectárea a mantener, el cual representa el factor más determinante de la producción, de la productividad del hato, de la persistencia del pasto y por ende de la sostenibilidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos saber cuántos animales potrero día puedo tener hoy. ¿Cuántos? Y en ese potrero pequeño que es parte de una serie de divisiones, ¿cuál es la densidad animal? ¿Cuántos animales, 50, 60, 100, 200 animales en una división pequeña, densidad animal? Esa es una herramienta sumamente importante. Entonces, los dos aspectos sumamente importantes o herramientas son densidad animal y carga animal. Animales por hectárea por día, cuando menos por un año, y densidad animal, animales por hectárea en este momento. Teniendo eso, ya podemos pensar en un uso eficiente del recurso forrajero. Y si estamos haciendo un uso eficiente del recurso forrajero, estamos dando pasto de buena digestión, buena digestibilidad, de buen nivel de proteína, de buen nivel de fibra y energía. ¿Y qué pasa? Que con esto, si tiene buena calidad y buena digestibilidad, pasa muy rápido por el rumen y no se acumula, no se produce tanto metano como se dice. Y no realmente son las vacas causantes de toda esa problemática que se les ha incautado. Vean, por ejemplo, el doctor Castellano Ortega de la Universidad Autónoma del Estado de México indicó que en los registros de México, que México presenta en las reuniones del panel intergubernamental sobre cambio climático, se utilizan valores estándar, valores estandarizados que no toman en cuenta variables regionales. Y no es lo mismo lo que pasa en Veracruz trópico húmedo, Veracruz trópico seco, Colima trópico seco, Guadalajara templado árido. No, para nada es lo mismo. Y entonces, estas mismas personas, OAEM, WADI, indican que las vacas que nosotros tenemos producen 30% menos cantidad de gas metano de lo que se había reportado en la literatura científica. Y lo que vemos a veces en algunos mensajes de repente por ahí en internet, todo, que producen cientos y cientos de kilos de metano, pues es que tenemos que ver qué tipo de vacas. Lo decía ayer el doctor Palma, vacas estabuladas son otra cuestión. Y a lo mejor tenemos que irnos hacia los sistemas de pastoreo y precisamente diversificados con la presencia de arbustos y árboles, porque estos arbustos y árboles tienen hojas, tienen pedazos de corteza que ayudan a estos animales a desparasitarse por sí solos, por decirlo de alguna manera. Los venados en abierto, los venados en el monte, los venados silvestres, no los estamos desparasitando cada 28 días como los borregos. Ellos se desparasitan solitos, ellos viven solos, pero comen la puntita de esta planta tóxica y la gramínea vieja que está al lado. Entonces, necesitamos analizar esto desde una perspectiva integral de manejo. Y vean ustedes, por ejemplo, este grupo de investigadores, cabezados por el doctor Cubera, también por el doctor Castellán, de la WADI, de WAEM, de COSUR, bien interesantemente determinan la producción de metano en ganado del trópico con pastos tropicales, ¿sí? Y evalúan 88 gramos de metano por novillona de 300 kilos por día, que consumieron precisamente Penicetum Taiwan, picado, heno de megatil, sus máximos,
o como se le conoce comúnmente, pasto guinea, que en este caso era Mombasa, más un poco de concentrado. Estos datos de producción de metano son muy diferentes a los que hemos escuchado en otros medios. Entonces, necesitamos hablar de un enfoque integral sobre las bases agroecológicas, que ya se ha mencionado mucho y bien en estos 4 días que ya han pasado, sobre el uso de los recursos, principalmente que estos sean perennes, adaptados a clima y suelo, eficientes en captación de energía solar, que sean multifuncionales, con altos rendimientos y mínimos recursos e insumos. Eso es, aunque suena así como que altos rendimientos y mínimos recursos, como que no, pues sí se da, sí se da. Estas bases agroecológicas deben ir a la búsqueda de sistemas resilientes al cambio climático. El uso de árboles maderales y frutales son una opción por productivos y porque además son una muy buena fuente o almacén o sumidero de carbono. Bien, la propuesta es árboles nativos y o naturalizados. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, como bien lo dijo Yasmín, yo trabajo para la Universidad Nacional en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, adscrito al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical, que se encuentra en el municipio de Tlapacoyan, Veracruz, en la zona centro del estado de Veracruz. Y desarrollamos ganadería bajo condiciones de pastoreo. Estamos en el trópico húmedo, tenemos 1900 milímetros de precipitación al año, que aunque todo el mundo dijera, uy, qué padre, pues ni tan padre, porque a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, tenemos el invierno, y por mucha agua que tenemos, esta no se puede aprovechar porque la temperatura bajó y las vacas tienen frío, los pastos tienen frío, todo el mundo tiene frío, y tenemos que tener forraje conservado o de alguna manera heno parado o alguna forma de conservación para darle de comer a las vacas y no bajar nuestra producción en estos momentos. Bueno, les quiero comentar una breve historia de por qué nosotros iniciamos con estas especies de árboles nativos y naturalizados. En el año 2002, en un rancho vecino de aquí de la estación experimental donde laboramos, pues por el boom de los árboles y los árboles, tantas cosas bonitas que se hablan de ellos y puras ventajas y ninguna desventaja, pues en este rancho se sembraron alrededor de 12,000 árboles de cedro y caoba. Bueno, ¿y por qué cedro y caoba? Bueno, porque en ese momento las instituciones dedicadas a esto fue lo que proporcionaron, y a través del municipio, mira, ahí ve al palacio, cargas tu camioneta y vámonos para el rancho. Pues excelente, ¿no? Pues a quien no le gusta que le regalen una planta que tiene un valor de 10 pesos ya en pilón, pues vámonos. Entonces, 12,000. Bueno, llegaron, lógicamente hicieron la limpieza de control de plantas arbences para poder hacer la cepa, para poder sembrar el árbol. Ya sembraron y luego ya se vino el mantenimiento y empezaron a caer una serie de plagas, y el efecto crítico de este invierno que les mencioné, que hacía que estas dos especies dejaran de crecer a partir de septiembre, salieran en marzo, abril, le llegaran las plagas, cuando se empieza a recuperar otra vez ya es septiembre, y de 12,000 arbolitos que se sembraron en el 2002 para el 2003 y medio, no había más que como unos 200 árboles. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Entonces aquí no se puede sembrar árbol, aquí no hay especies que se desarrollen. Y empezamos junto con la gente de la región a ver, bueno, ¿cuáles son las especies que tenemos en esta condición? Esta es una condición de zona de transición, costa-montaña, y estamos a 800 metros sobre el nivel del mar. Estamos a hora y media de la playa, estamos tenemos una precipitación de 2,100 milímetros, tenemos más duro el efecto del invierno a partir de octubre hasta marzo, y bueno, o sea, lo ves verde todo el año, lo ves bonito, pero sí tenemos esas condiciones. Y entonces empezamos a ver, a preguntar,
No quiero decir que le preguntábamos a los viejos, que no se diga muy feo, sino le preguntábamos a la gente con experiencia cuáles eran los árboles más. Y nuestros abuelos y nuestros tíos y toda la demás gente nos decía, no, pues aquí el árbol fulanito, aquí el árbol perenganito. Y nos dedicábamos a buscarlos, a revisarlos, y llegamos a estos dos árboles que ustedes están viendo aquí. Que es conocido en la región como piocho, es primo del cedro, porque este es Melia acedera. Y este que tenemos aquí, que es otro, este es Cinnamomum lectophyllum, es conocido comúnmente en la región como aguacate. Más adelante ya les voy a hablar específicamente de estas dos especies. También nos recomendaron mucho este pino que no alcanzan a ver aquí. Aquí alcanzan a ver unas ramas, que es Pinus chiapensis, que es propio de esta región. Muy bueno, produciendo madera industrial, muy bueno. Pero no tira sus ramas en ningún momento. En el caso de estos dos, de piocho y de aguacate, en la medida que se incrementa la densidad, tira sus ramas. Hay una poda natural. Y el otro aspecto también muy importante es de que si bien aquí casi deja pasar el 90%, por no decir más, de luz al suelo, solamente produce esta sombra ligera que ustedes ven aquí. En el caso del aguacate, bueno, sí, ahí sí deja pasar menos luz, yo creo que un 30%. Aquí lo que tendríamos que hacer es disminuir la densidad para que logre pasar más. Aquí tenemos alrededor de 1,100 árboles por hectárea. Con 600 aguacates aquí podríamos tener prácticamente un 70% o un 60% de luz en el suelo. Pero bueno, la idea era buscar cuáles árboles tenían más adaptabilidad, árboles que su crecimiento, que su uso fuera conocido, que sean árboles que crezcan rápido, de rápido crecimiento, que soporten las plagas, porque tienen plagas. Y miren, nada más ven ustedes estas hojas que están aquí arriba de aguacate y tiene hoyitos precisamente que le han hecho las plagas, pero soporta perfectamente, tiene buen crecimiento, tiene muy buena cantidad de hojas y no se le aplica ningún plaguicida para el control de esta plaguita. Y todavía lo más importante es que son parte del paisaje. Y una cosa interesante es de que esta área era un potrero de gramas nativas desde los años 20. Y entonces hasta el 2000, 2002 empezamos a manejar los árboles. Y pues sí, había 2 o 3 guayabos por ahí que todavía existen y pocas aves. Sin embargo, en la medida que se incrementó la cantidad de árboles, ahora vemos aves que no habíamos visto antes aquí presente, especies como armadillos, como zorrillos, como tejones y aves rastreras también silvestres bastantes en una condición diferente y bajo estos árboles que ahora tenemos aquí. Ok, si bien es cierto, lo mejor son las especies nativas por todo lo que ya mencionamos. Miren, aquí tenemos gramas nativas. Aquí tenemos otra foto también de acá de este rancho. Tenemos este árbol hermoso, relicto de los grandes montes. Tenemos el chote. Tenemos la leucaena, que vean ustedes cómo la pastorean los borregos, se deja descansar y cuando regresan aquí otra vez hay una cantidad fuerte de gramínea y de follaje de leucaena. Pero también tenemos al Enterolobium cyclocarpum en el cual ya se han hecho trabajos y cuando esta vaina se seca, se muele y se le da a los borregos, además de satisfacer su requerimiento y de generar buenas ganancias de peso similares a las que produce un concentrado, trabajo de Q. vera, no recuerdo el tal año, pero tengo por ahí el artículo si alguien lo desea. Tiene un efecto defaunante, tiene un efecto de disminuir algunos microorganismos del rumen, que son los que ocasionan precisamente la producción de metano, como las arqueas. Este metabolito que tiene esta vaina fue la que tiene una planta de té en China, de donde sacaron esa saponina, de donde sacaron ese metabolito, que disminuye esa población de arqueas.
Y también tenemos, y no debemos de dejar por un lado, las leguminosas o plantas introducidas. Finalmente, por ejemplo, si bien tenemos algunas leucaenas que se adaptan a suelos ácidos, ¿sí? Podemos también utilizar casos como, por ejemplo, Cratilia argentea, que se adapta a pHs de 4 o 5 perfectamente, que soporta 4 meses de sequía con gran cantidad de follaje y que la consumen los animales muy, muy, muy adecuadamente. Además de que después de que la consumieron los animales, nosotros podemos utilizar todos los tallos para producción de leña. Entonces, estos y otros beneficios de los árboles, como la mitigación de los excesos de temperatura sobre el componente herbáceo, que es muy importante, cuando la planta está en sombra no se estresa, no vemos como que se entristece para dejar de perder agua por el calor, para que se evapore agua que tiene adentro, sino que se mantiene verde, bonita, se vuelve más digestible, se vuelve de más contenido de proteína. También contrarresta el efecto del estrés calórico de los animales y de eso vamos a hablar un poco más. Por ejemplo, en trabajo desarrollado en potreros aquí de esta estación experimental a la cual pertenezco, se ha visto que con árboles, y no estamos hablando de muchos árboles, con 20 o 30 árboles por hectárea, se puede mantener la temperatura por abajo de 39 grados de una vaca. Y eso significa mucho desde el punto de vista fisiología. Entonces, por abajo de 39, 38 grados, el estrés calórico tiende a disminuir. Y veamos un ejemplo de García, de Peso y de otros como Ibrahim. Ellos vieron la temperatura rectal a diferentes horas del día y a medida que pasa el día, se incrementa la temperatura rectal del animal. Y esto genera un estrés, ¿sí? Ahora, con un nivel de cobertura del 8 al 23%, la temperatura rectal en secas es similar a la temperatura rectal en lluvias. O sea, va de 38, 37 y medio a 38,5, tanto en lluvia como en seca. Esta es una temperatura que permite al animal estar adecuado, tranquilo. Y esto es muy, 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 muy importante. ¿Por qué? Porque el estrés por calor incide de manera negativa sobre la expresión del celo. Las vacas no muestran el calor, no muestran el celo. Y el crecimiento folicular también se ve disminuido o nulo y hay una inhibición del desarrollo embrionario. Entonces, por eso debemos de pensar en que los árboles van a ayudar a las vacas. Los árboles van a hacer que las vacas estén mucho más tranquilas. Imagínense, una vaca sin árboles tiene que gastar energía para disminuir el incremento calórico por la radiación solar y tiene que desgastar energía para disminuir el incremento calórico por la digestión, porque la digestión también genera calor. Vean ustedes, por ejemplo, otro trabajo desarrollado aquí en esta estación experimental, es temperatura corporal, no rectal, es temperatura corporal, como la que nos toman cada vez que vamos a entrar a algún lugar donde quieren saber si tenemos COVID o no. Así le hacíamos a las vacas y medíamos la temperatura bajo 3 densidades. Una cobertura arbórea alta que llevaba como 55 árboles por hectárea, una de 25, de 30 más o menos y otra como de 12 árboles por hectárea. ¿Y qué pasó? Que en lluvias las vacas estaban frías, estaban frescas, bastante frescas, pero en sequía no rebasaba los 39 grados. O sea, excelente. Ahora, como las vacas, vamos a hablar prácticamente de sequía, las vacas en tiempos dedicados al consumo de materia seca, a la ruma y a la exploración, en sequía, las vacas, vean ustedes que sin cobertura arbórea, consumían menos que con alta cobertura. O sea, las vacas buscaban la sombra antes de seguir comiendo. Y por lo mismo, como estaban más en sombra, pues rumiaban más tiempo que aquellas que estaban en cobertura alta. Es decir, hay un beneficio bien claro y marcado de la presencia de árboles sobre el comportamiento de los animales en cuanto a estrés calórico. Esas vacas que estaban en cobertura alta manifestaron 1 litro más de producción de leche diario con respecto a las que estaban en cobertura
baja. Y bueno, finalmente la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las especies ad hoc para el sistema silvopastoril en X lugar? Primeramente, las especies maderables que se distribuyen a productores actualmente son las que siempre se han manejado desde años, muchos años atrás. Y estas especies normalmente no consideran una distribución geográfica de las especies y de las zonas climáticas del país. Casi son estándar, son universales. Entonces, estas especies llegan a un lugar y entre el efecto del clima, estresante del clima y las plagas, se invierte dinero que no funciona, que no da resultados. Y tenemos minadores, tenemos chupadores, tenemos trozadores, tenemos un montón de plagas que inciden en estas especies que las queremos manejar como cosmopolitas, pero que realmente no se adaptan. En ese sentido, el listado de árboles maderables de interés comercial en el trópico es limitado. Las especies más difundidas no se adaptan a todas las condiciones agroecológicas regionales. ¿Cuál es la especie que debemos recomendar para siembra en sistema silvo? Pues es precisamente especies como las que ya vimos, pero también debemos de considerar que los productores son reacios, somos reacios, ¿no? Y lo primero que decimos, no, ¿sabes qué? Yo no quiero árboles porque los árboles por sus copas densas producen sombra y me causa mucho pisoteo el animal bajo los árboles, lo cual implica compactación del suelo. Las malezas aumentan en las zonas donde los animales descansan mucho tiempo y lo más crítico es que algunos productores dicen, pero ¿sabe qué? Yo para sembrar árboles tendría que llevarme las vacas a la sala de mi casa porque si siembro árboles y dejo las vacas ahí, pues lógicamente me los van a afectar. Entonces, el productor tiene razón. La sombra es interferencia de luz y la cantidad de luz es el factor que más afecta la productividad del forraje en los sistemas silvopastoriles y ahorita más adelantito lo vamos a ver. Entonces, interferencia de luz. Esta interferencia o calidad de luz está en función de la densidad de árboles, de la geometría de la copa. Y veamos un ejemplo. Aquí tenemos piocho, aguacate y Pinus chiapensis. El Pinus chiapensis, aquí están. Miren, tenemos una densidad entre las tres especies de casi 1000 árboles por hectárea. Pero vean ustedes qué interesante. ¿Cuánto calculan de luz que pasa a través de la copa? Pues yo digo que alrededor de un 50% pasa perfectamente. Y estamos hablando de una densidad alta de árboles. Y vean ustedes lo verde que se ve abajo. No alcanzamos a ver, pero por este punto hasta acá, por donde da vuelta la callecita, ahí hay un área como de una media hectárea de pasto creciendo bajo este dosel de árboles. Entonces, vean ustedes que la densidad y la geometría de la copa de los árboles realmente sí permite, miren, vean en esta hilera de aguacates, permite pasar adecuadamente la luz. Las ramas que brotan a los lados son las de pino y son las que nosotros consideramos que a menos que se maneje poda, lo cual la doctora Lorena lo dijo y tiene mucha razón, una poda implica un gasto económico fuerte y lo que debemos de buscar es la poda natural como la que se da precisamente en este aguacate y en este piocho. Ciertamente las copas de los árboles se clasifican en abiertas, moderadas y cerradas, pero realmente sombras como por ejemplo las copas como la del piocho, yo no encuentro ni dónde clasificarla porque es una sombra excelente. ¿Por qué? Porque además de dar una sombra muy ligera a partir de marzo, ¿sí? Cuando se considera ya bien, con mucho follaje, deja pasar el 70% de luz, 80% de luz. Y un aspecto sumamente interesante es de que durante el invierno tira todas sus hojas. Y al tirar todas sus hojas, pues deja pasar toda la luz. Toda la luz. Como podemos ver, miren, aquí tenemos, cuando estamos ya en mayo prácticamente, en un pastizal de grama nativa, el piocho con todo el follaje que va a dar. Y aquí lo tenemos en la época de invierno. Estamos aquí más o menos en diciembre, enero, que la temperatura aquí es más o menos promedio al día como de 16, 17 grados. A las 3 de la mañana sí baja a unos 4,
pero a las 12 del día, 1 de la tarde, lo tenemos como a unos 24 grados. Y aquí tenemos, mire, 500 árboles por hectárea, acá tenemos 1200 árboles por hectárea. Y aquí hasta se hizo control de algunas cervences para poder manejar esto. Pero esa es la cantidad de sombra que puede producir un árbol como estos, y son los árboles que pudiéramos encontrar en cada una de nuestras regiones. Ahora, la competencia por luz. Y fíjense, los problemas igual a oportunidades. Si bien los árboles generan sombra y esa sombra nos genera competencia por luz, pues igual y podemos, miren, me atreví a tomar esta foto que está frente al laboratorio, a los laboratorios del centro donde yo laboro. Está el estacionamiento y está esto como sombra, y tenemos framboyán, tenemos una chaca, tenemos un cedro, tenemos otro framboyán. Y vean ustedes el crecimiento tan irregular del framboyán y de la chaca, hacia arriba completamente. ¿Qué están haciendo? Vean ustedes el grosor de la chaca. ¿Qué están haciendo? Están buscando luz porque entre ellos compiten y van hacia arriba, van hacia arriba, van hacia arriba. Un organismo consume luz, agua, nutrientes disponibles que los necesita este y los necesita este, y están compitiendo por ello. Sí, y entonces uno de ellos va a crecer menos, deja menor descendencia y riesgo de muerte es más alto para el que no aguante, ¿no? Además de que las ramas basales no funcionales se caen solitas. Entonces, esto es algo que pudiéramos utilizar para fomentar el desarrollo de los árboles o de los sistemas silvopastoriles. ¿Por qué? Porque al momento de establecerlo yo puedo dejar de utilizar un área que voy a establecer con maderables para que posteriormente se transforme ya en el manejo de pasto, animales y árboles, pero puedo hacer una alta densidad para hacer que los árboles crezcan muy rápido. Y a los 2 años y medio ya empezar a ralear, a sacar algunas especies de aquí y dejar que crezca más pastos. Sobre todo si estamos hablando de que, vean ustedes, a esta altura ya no tenemos casi ramas. Estas ramas ya son ramas que incluso en la medida que creció fueron tirando todavía más ramas, quedando solamente las copas, dejando todavía mucho más, más paso de luz. Y bueno, estas franjas, yo sugiero que sean franjas netamente densas. Puede empezar a la orilla de la franja con alguna arbustiva como Cajanus caján, como Cratilia argentea, como Leucaena, como Titonia, que forcen al crecimiento a los árboles que están a media franja, aprovechando lo que se vio en la chaca, en el framboyán y en el cedro que vimos anteriormente. Y el otro aspecto también, y del cual estamos implícitamente hablando, es en el marco de plantación. El marco de plantación debe de ser aquel que nos permita que los árboles crezcan, o sea, que no se vayan a quedar todos enanos, sino que crezcan, pero que a su vez se genere esa competencia sin que detenga el crecimiento. Y así tenemos, por ejemplo, estas dos especies que ya les mencioné. Tenemos el piocho, vean ustedes, lo tenemos aquí sembrado junto a las gramíneas, y el aguacate con una mínima cantidad de hojas al final, ramas al final, lo cual permite, como se puede observar, una amplitud de espacio para luz. Son especies arbóreas presentes o locales en este punto, en esta región, con amplia adaptación a suelo, clima y fácil, rápida propagación y rápido crecimiento. Mantienen la biodiversidad, no hay perturbación por la introducción de nuevas especies a la zona, y el productor conoce sus usos y aplicaciones. Por ejemplo, el piocho produce una madera suave que no pesa y a la vez dura. En esta región hay una cama que le llaman catre, posiblemente la conozcan de otra manera en sus lugares, pero son dos largueros de madera, dos jironcitos que van a los lados con dos patas que se cruzan como X, y que en la mañana vienen y se levantan, se doblan y se guardan. Y en la noche lo vuelven a abrir, ponen la cobija y a dormir. Bueno, la madera especial para este catre es de piocho. ¿Precisamente por qué? Porque es muy dura, aguanta peso y no pesa. Y vaya,
En el mercado, bueno, ahorita les voy a platicar una experiencia también muy interesante. En el mercado se vende bastante bien este árbol. Y el aguacate, pues ya ni se diga, el aguacate tiene un valor en el mercado similar al del cedro y la caoba. Nada más que mientras un cedro necesita 35 años para alcanzar su mercado, en el caso de aguacate puede ser 25, 28 años, perfectamente. Ahora, el crecimiento, la edad comercial para el aguacate les decía 28, 30, 32 años, mientras que el piocho es de 10, 12, 14 años máximo. Ahora, vuelvo a lo mismo. Estas dos especies son de crecimiento rápido y entonces si las asociamos, mientras, por ejemplo, este piocho que ustedes ven aquí tendrá máximo 3 años. Y aquí vemos al aguacate. Este piocho está forzando al aguacate a crecer. Ahora, el piocho se adapta desde los 300 hasta los 1100 metros. Yo lo he visto hasta en algunos lugares de Guanajuato. En Colima lo vi. En prácticamente todo el trópico se encuentra difundido esta especie. Esta es la semilla. Un árbol maduro puede producir 20 kilos de semilla seca perfectamente sin problema. El problema es cortarla porque hay que estarle trepando ahí mucho, pero se produce semilla. Tiene propiedades insecticidas y ahorita vamos a ver un ejemplo. Esta es una drupa de la cual brotan 4 o 5 semillitas y vean ustedes el color de la madera. En un pueblo muy cercano al pueblo de donde yo soy, de donde está la casa de ustedes, que se llama Misantla, ahí trabajan mucho el piocho y si usted no conoce madera, le pueden vender piocho por cedro perfectamente. Y qué bueno, porque finalmente esta madera, este árbol tiene una molécula de azadirachtina, que es un veneno, entonces no le entra la polilla, no le entra ninguna plaga. Nosotros, ¿qué hicimos? Porque de esto en su reproducción no se sabía prácticamente nada. Normalmente los productores de la región aprovechan el piocho que nace por alguna razón ahí en su propiedad, en su terreno, y lo dejan crecer. Pero alguien que se haya especializado a producir semilla, a producir plántula, no lo había. Entonces, nosotros empezamos a preguntar, a ver, a experimentar un poco cómo hacerle y bueno, cosechamos semilla, procesamos, beneficiamos la semilla de una forma muy sencilla, muy fácil. Se cosecha la semilla y se mete en bolsas de rafia, de plástico, de esas que se escurre el agua fácilmente, y la dejamos por 3 días ahí en el agua. A los 3 días llegamos y empezamos a patalear encima de ellas, a pisar, a pisar, a pisar, a pisar, a pisar, y toda la cutícula se va. Todo el pericarpio se va. Inmediatamente se saca, se pone al sol 3 días y ya les queda esta semilla. Esto se lo hemos comentado a muchos productores que han venido, que han estado ahí en esa propiedad. Y muy gustosos se ve que se llevan la idea, pero hemos visto que solo gente que ha ido a este lugar y que ha establecido piochos, solo tenemos 5 personas exitosas. Una está trabajando piocho con plátano, otra está trabajando piocho con cítricos, perfectamente bien. Y una vez que ya se tiene, pues se marcan líneas de más o menos 10, 12 centímetros a espacios de 10, 12 centímetros y más o menos a chorrillos se ponen las semillas. Hay un problema con el porcentaje de germinación. Nosotros sí sembramos y vimos que pues nacía como el 40%. Pues fácilmente recurrimos a las técnicas, hicimos todo un ensayo de escarificación y resulta ser que el porcentaje de germinación no aumentó. Con diferentes tiempos de permanencia en ácido sulfúrico y le hicimos y deshicimos y no aumentó. Entonces, lo que decimos, ¿sabe qué? Tome la semilla, baje la semilla del árbol, procésela, séquela y siémbrela. Y más o menos a los 25 días empiezan a brotar unas plantitas, otras plantitas, y así va brotando poco a poco hasta que brotan pues un 40, un 50% de las plántulas de aquí.
Afortunadamente tenemos mucha semilla y solo se compite con los cotorros y los loros, que cuando está la semilla se oye un montón de loros y cotorros cantando o platicando ahí en el árbol y escuchando incluso abajo cómo truenan estas semillas. Pero bueno, con ese porcentaje nosotros no hemos tenido, aun cuando es bajo, no hemos tenido problemas de multiplicación. Lo importante aquí es que una vez que emerge la plántula, cuando ya tenemos esta plántula, hay que transplantarla más o menos cuando tenga unos 25 centímetros. Hicimos varios ensayos, la hicimos a menos de 25 hasta 40 centímetros y el mejor resultado lo tuvimos a 20-25 centímetros. Se fue perfectamente, desarrolló muy bien y lógicamente en la fase inicial hay que tener un poco de cuidado con el control de arbences para que no haya tanta competencia, pero lo interesante de este árbol es de que al año de sembrada, si se siembra en marzo, por ejemplo, con la humedad del invierno y con el calor ya de la primavera en pleno, al siguiente año ya creció más de 2 metros. La otra especie es la que les digo que es el Cinnamomum lectophyllum, que parece un aguacate, pero, bueno, le dicen aguacate, pero no es un aguacate, es de la familia de las lauráceas, género Cinnamomum, produce frutos, flores y frutos en mayo, crece en barrancas, en bosques, en los platanares, en los cafetales, madera de calidad a mediano largo plazo, ¿sí? Y esta puerta que ustedes ven aquí es precisamente de madera de aguacate. Esta parte de madera que también ven aquí abajo es de aguacate. Es muy durable, muy durable. Nosotros tenemos algunas piezas en viga de aguacate que tienen 80 años y con la uña le raspamos un poquito y está su color como lo ven aquí perfectamente. En Veracruz, en esta zona de transición que les digo, con esta humedad aparece y se desarrolla bastante bien. Hay un problema con la semilla. Primero, los árboles adultos son muy altos, 25 metros, 30 metros a donde está la semilla, y tiene mucha plaga, mucha plaga. Esta semillita tiene un diámetro más o menos de medio centímetro, pero ya vemos algunos puntos negros de que ya están plagadas, ya están infectadas. Entonces, ese gusanito que tiene adentro se acaba todo el endocarpio. Y entonces, ¿cómo nosotros reprodujimos? Porque nadie ha hecho la reproducción de nadie había hecho la reproducción de esta planta. Le estoy hablando de allá del 2004 más o menos. Y entonces lo que hicimos fue que abajo de los árboles nosotros limpiamos perfectamente, abajo de los árboles madre, limpiamos perfectamente un espacio como de 300 metros cuadrados, 200, 300 más o menos metros cuadrados, pero totalmente limpio, como patio de casa con tierra o patio de casa de tierra, y ahí se dejó, ahí cayó la semilla y más o menos al mes y medio regresamos y ya nos llevamos la plantulita de unos 10 centímetros, toda la que generó. Y así conseguimos como 5 árboles madres con diferentes productores vecinos en sus terrenos, ellos nos permitieron y logramos más o menos producir o sembrar como unos 5,000 arbolitos de esta especie sin mayor problema. Y así se sigue produciendo. ¿Qué podríamos hacer? Pues tendríamos que, para producir, cosechar semilla, tendríamos que primero ver la manera de cosecharla arriba en el árbol y antes del inicio de la floración empezar a hacer aplicaciones de algún producto que nos permita controlar las plagas de este fruto. En el caso de que se quisiera mejorar la producción de plántulas. Bien, miren, entonces, y como me hizo la pregunta la ingeniero Lili sobre producción o respuesta de las pasturas a la sombra, inmediatamente llamé este trabajo que está aquí presente con ustedes, donde nosotros ahí en ese predio hicimos la evaluación de la respuesta de 4 gramíneas introducidas del género Urocloa, que antes era braquiaria, y Megathyrsus, que antes era Panicum, a la sombra de 1000 árboles de Melia cedera, a la sombra de 1000 piochos. Y los piochos son precisamente estos que ustedes están observando aquí. Aquí tenemos las parcelas perfectamente establecidas. Y bueno, precisamente
se sembraron en la zona donde estamos trabajando es una zona con pendiente, estamos al inicio de la zona, de la zona de montaña, al inicio del bosque mesófilo de montaña, todavía estamos pegaditos a la costa, pero tenemos una textura franco-arenosa, un pH de 5, una materia orgánica de 6, muy buena materia orgánica, y una pendiente de 25%. Tenemos el sitio experimental con árboles, el sitio sin árboles. Y vean ustedes, aquí están las parcelas sin árboles, muy densas, muy bonitas, y las parcelas donde están los árboles, sí como que no hay la misma densidad. A simple vista se puede ver algo. Ahora bien, de los resultados que obtuvimos, lo primero que vimos fue que la tasa neta de asimilación de CO2 disminuyó de 19.1 a 8.6 en las lluvias. Y en invierno, bueno, pues ya no disminuyó tanto, pero de todos modos esta tasa de asimilación no nos promete mucha producción de materia seca. Y luego la conductancia, la velocidad estomática también disminuyó en lluvias de 0.14 a 0.07. O sea, también disminuyó más o menos el 50%. Y en época de nortes, pues aquí no hubo diferencia, pero esto, vuelvo a decir, no promete mucha producción de materia seca. Entonces dijimos, ah, caray, ¿qué pasa aquí? Ahora vamos a ver qué pasó con la producción de materia seca. Esta fue una tesis de maestría que incluso ya por ahí está publicada y también si gustan les puedo mandar el artículo. La biomasa. Y fíjense que nada más presento los datos de biomasa de hoja. Biomasa de hoja. Ciertamente son pastos altamente productivos, pues en mucha hoja, como se puede ver en la foto. Y en la época de lluvias, porque evaluamos lluvias y nortes, esa conductancia y esa tasa neta de asimilación se manifestó similarmente. Teníamos 4.400 kilos de materia seca de hoja durante la época de lluvias y en sombra, en sol, y en sombra se redujo el 50%. 2.208 kilos, como por arte de magia. En nortes no pasó nada. No hubo diferencias entre la producción en sol y sombra. ¿Por qué? Porque como les he comentado, el piocho tiró todas sus hojas y se quedó todo tranquilo. O sea, se produjo. Aquí el problema es que normalmente la producción de materia baja por las condiciones climatológicas del lugar. Pero tenemos la solución, miren ustedes. Aquí tenemos 4.400 kilos contra 2.200 en época de sombra. Ok, ¿y la calidad? Resulta ser que la calidad fue la siguiente, miren, 14% de proteína cruda en sol y 16% en sombra. O sea, si tomamos el dato de que 8% es la cantidad de proteína necesaria para que el rumen de una vaca que pesa 450 kilos y que produce 6 litros funcione bien, estamos pasados de proteína. Esto más bien serviría para una vaca de 12 o de 14 litros de leche diarios. Y creo que no presento, y creo que no, ciertamente no traigo el dato de la digestibilidad de la materia seca, pero los valores de digestibilidad anduvieron arriba del 65%, un valor muy interesante. Y aquí hago una pequeña reflexión, una pequeña cuentecita que espero me explique. Y esto va precisamente acorde con lo que solicita la compañera, el ingeniero Lili. Como pueden ver, se produjo 50% menos materia seca de gramínea bajo árboles. ¿Sí? Esta es otra parcela en el mismo predio, ya no es la del experimento, pero nada más es para que ustedes vean que bajo sombra hay interespacios, que es lo que hace que haya 50% menos. Y 50% menos de materia seca puede ser muy drástico, decir, oh, es que pierdo mucha materia seca, mejor tumbo los árboles. Pero miren, 4.400 y pico de kilos nos generan con árboles 2.200, porque se perdió el 50%. Estamos hablando de pura materia seca de hoja. En materia seca de hoja, realmente el porcentaje de utilización que nosotros hemos obtenido en otros experimentos y que se reporta en la literatura es de 40%. Es decir, que si ustedes tienen 2.208 kilos de materia seca por 40%,
Ustedes tienen 883 kilos de materia seca disponible. Lo que implica, si le dan a una vaca 13 kilos diarios, que son los que necesita para mantenerse, ustedes pueden mantener 68 vacas en cada ciclo de corte o pastoreo que ustedes hagan aquí. 68 vacas. Entonces dice, híjole, si tuviera los 4,000 kilos de materia seca, ¿qué voy a hacer con ellos? ¿Sí? Tendría el doble de vacas. Pero miren qué interesante. Ustedes pueden mantener 68 vacas. Y como tenemos un problema crítico en invierno, pues yo me puedo dar el lujo de decir, ¿sabes qué? No voy a meter 68 vacas por hectárea por ciclo de corte o pastoreo. Voy a meter la mitad, 34. 34 vacas es un excelente número, es una excelente carga, porque para hacerlo bien puedo manejar 10 hectáreas, 12 hectáreas, 3 hectáreas y manejar 2.5 vacas por hectárea. Y estaríamos hablando de 34 vacas. Pero me sobraría el consumo de otras 34 para hacer 68. Bueno, va a haber un momento en la época de lluvias que yo voy a dejar de consumir la mitad de los potreros porque los primeros ya van a estar madurándose. Y entonces la mitad de los potreros puedo conservarla y la otra mitad la sigo pastando con mis 34 vacas. Y de esa manera yo podría tener forraje pastoreado y forraje conservado de esos 2,208 kilos de materia seca que me produce bajo condiciones de sol. Y un aspecto importante, pero súper importante, los árboles siguen creciendo. Los árboles siguen creciendo. Vean ustedes aquí la sombra del piocho y vean ustedes aquí la sombra del pino. No sé si me expliqué. Ciertamente, como también lo dijo la doctora Lorena, pues los sistemas silvopastoriles tienen muchas desventajas. Tienen muchas ventajas, perdón, pero también tienen desventajas. Y las desventajas son, entre otras, que según muchas personas, muchos productores, se requiere mucha mano de obra para poda, que lo dijo la doctora Lorena también, y el establecimiento de ello. Y vean ustedes qué pasa con la poda cuando ustedes pueden manejar una franja a alta densidad. Estos se están podando solito. Miren, estas ramas ya se están secando y se caen perfectamente solos. Resultados a mediano o largo plazo, ciertamente. Pero como dicen los productores aquí en mi pueblo, el que no ve chico no ve grande. El que no siembra no cosecha. Y ciertamente, como también lo dijo la doctora Lorena, coincido totalmente con ella, servicios ecológicos no se pagan. ¿Y cuánto oxígeno estamos produciendo nosotros? ¿Cuánto CO2 estamos fijando? Es más, desde el momento en que hacemos rotar racionalmente las vacas en el potrero, nos consumimos todo el forraje hoy en esta división, pasan a la otra, en esta división que consumimos hoy, tiene 25, 30 o 35 días para recuperarse. ¿Cómo creen que de dónde va a obtener el recurso para recuperarse? Del CO2, es decir, el pasto es una fuente de carbono, es un sumidero de carbono. Más el que se acumula en los árboles, es un montón de servicios, que la producción de materia orgánica, que la acumulación de agua, que la disminución de la evaporación del agua. En fin, un sinnúmero de beneficios que ya hasta el día de hoy se han mencionado bastante. Y bueno, entonces, dentro de las estrategias para el establecimiento de sistemas silvo con las especies nativas o naturalizadas que ustedes tengan en cada una de las regiones, y estoy seguro que las hay, porque en el altiplano tenemos acacias, en el trópico tenemos una infinidad de árboles, tenemos ramón, tenemos cocuite, bueno, eso también es cierto. En las 4 pláticas que me anteceden, se han mencionado muchas especies arbustivas y arbóreas, que por qué no, y que sí están en algunos listados, pero de que tenemos que pensar en ellas desde un punto de vista de componente del sistema silvo, es a través de la experiencia que tienen los productores que nos indican esto. Por ejemplo, miren, aquí otra vez vemos las pequeñas ramas se están secando solitas, están cayendo y está caído. Es la caída de ramas basales como poda natural generado por una competencia.
Esto es lo que nos favorece con las especies nativas o naturalizadas. Ahora, el establecimiento que nosotros sugerimos es a través de aras pequeñas o franjas. Franjas en un potrero. Vean ustedes, establecer un sistema silvopastoril tiene amplias posibilidades de variaciones en las distancias, desde pequeños grupos de árboles hasta plantaciones en línea o en franjas. Señores, la población de ganaderos en Veracruz y creo que en la mayoría de los estados es de 15, de 20, de 25 hectáreas. ¿Sí? Son pequeñas unidades de producción. Entonces no podemos darnos el lujo porque primero no se tiene el recurso, segunda no se tiene el lugar a donde se pueden llevar las vacas, de decir voy a sembrar todo mi rancho de árboles. No, no. Lo que podemos hacer es primero sembrar una franja. Primero ver cuáles son las especies que tenemos en esa región, en ese punto, y después ir poco a poco estableciendo las franjas. Se propone establecer franjas de árboles de 9 a 15 metros de ancho. 2 o 3 franjas por periodo de siembra. Un periodo de siembra puede ir de 3 a 4 años dependiendo de la especie. Aquí llega el límite de una franja. A la derecha es potrero, no tiene árboles. Por ejemplo, aquí está una franja, aquí está el pasto y allá está otra franja. Y los animales están en la siguiente franja. Por ejemplo, me atrevía a hacer este esquema, ejemplo. Una franja puede ser de cratilia, de cajanus o de leucaena, más piocho, más aguacate, como las especies que nosotros tenemos aquí. Entonces puede ser leucaena, piocho, aguacate, leucaena o cratilia. ¿Sí? Y luego ustedes, vamos a pensar que este es el cerco perimetral, está aquí, esta no existe. Entonces dejamos 20 metros de pasto y ponemos una franja. A los 2 años y medio, 3, dejamos otra franja de este lado de pasto y metemos otra franja de 15 metros. Cada 2 años y medio, 3, podemos establecer una franja perfectamente. Perfectamente. Recuerden que 20 metros de ancho por 500 es una hectárea. Y lo interesante de este asunto, es de que, suponiendo que este sea el cerco perimetral, aquí ustedes dejen una franja de 20 metros y luego acá tengamos la franja establecida de árboles pequeños. En los primeros meses nosotros podemos cortar forraje y enificarlo o ensilarlo. Y alguien me va a decir, ¿y cómo voy a llevar todo este forraje para ensilar? Señores, somos pequeños y medianos productores. Miren, en nuestra experiencia con el doctor Cristino, ahí en el área de borregos de la estación experimental donde laboro, si ustedes cosechan este pasto, que es un urocloa, que es un braquiaria, o un taiwán, y lo pican en una estacionaria, un tambor de 200 litros, de esos de plástico, ese bidón de agua, de ese 200 litros, le caben exactamente 120 kilos de materia seca verde, pero bien apisonado. Ponen a alguien a brincar y otros a llenar ya con el forraje picado. Al final, como ya ven que traen unas tapas que se sellan hermética, ustedes la tapan y dejan. Pueden llenar un bidón ahora aquí, mañana otro aquí, así se van, llegan acá y vuelven a empezar. Ese bidón, a los 25 a los 30 días, les produce 120 kilos de ensilado. Si ustedes tienen 120 borregas, pues les pueden dar 1 kilo, pueden usar un bidón diario. Si tienen 60, bueno, pues un bidón les alcanza para 2 días y así sucesivamente. Mientras estos árboles crecen. Cuando estos árboles tienen 1 año, el piocho ya tiene 2 metros. El aguacate tiene más o menos como 1,20. Pero a los 2 años ya no alcanzan los becerros, ya se pueden pastorear becerros aquí, ya no alcanzan los árboles, ya no los dañan y solo pastorearían aquí esta parte que tiene cratilia o que tiene leucaena o que tiene pitonia, ¿no? Y además otro aspecto sumamente importante es de que necesitamos, ustedes como técnicos, le muestren que la vivencia del pastoreo rotacional racional sea vivida por ellos. Entonces, como dejaron esta área de pastizal
cerrada por esta franja y el resto del potrero sin divisiones, porque normalmente no tienen divisiones, ustedes le dejan aquí un paso para que cada mes meta los animales aquí. Y el productor se va a quedar emocionado cuando meta los animales aquí, en 2 días se acaben todo este pasto y vean que al tercer, cuarto día después de iniciar el pastoreo aquí, las vacas aumentan la producción. Ligeramente, pero la van a aumentar. Y luego, conforme siguen pastando con cada mes, el productor va a ver aquí que su hoja se va a ver más verdosita, más uniforme, más pareja, y su rendimiento lógicamente va a ir en incremento. Desgraciadamente, nuestros productores no miden disponibilidad de forraje. Y entonces, si no medimos disponibilidad de forraje, difícilmente vamos a poder administrar una pastura. Difícilmente vamos a poder administrar el recurso forrajero. Entonces, la tecnología existe con respecto a lo que decía el ingeniero Felipe Morales ayer. La tecnología existe. La ciencia ha trabajado. El problema es que tenemos que aplicarla. Y vean ustedes, aquí me permito presentarle algunos datos que hicimos por allá del 2011 sobre crecimiento diario de piocho. Les decía, en nuestro invierno, pues hasta perdió estatura, perdió altura. Y no es que haya perdido altura, lo que pasa es que como perdió las hojas, pues ya no midimos esta partecita. O no supimos hasta dónde llegó la anterior, ¿no? Pero en marzo vemos que ya se empieza a recuperar el crecimiento diario. Y en mayo ya alcanza 1.4 centímetros diarios de crecimiento. En promedio anual, porque además tenemos un total, en promedio anual, el piocho alcanza 0.7 centímetros diarios. Y el piocho en competencia, como lo están viendo aquí, alcanza 0.3 centímetros diarios. Entonces, es bien interesante cómo al asociarlos se beneficia uno de una problemática como es la competencia por luz. Esta parte fue favorecida con un proyecto de manejo de la reforestación con enfoque silvopastoril por CONAFOR en este año con el proyecto cuyo folio se ve aquí. Ahora bien, nosotros no somos los únicos que hemos trabajado con... No. El piocho tiene años de existir. Yo creo que venía adelante de Cristóbal Colón, mucho adelante, muy adelante, cuando llegó a México y viene de Asia. Pero, por ejemplo, en Uruguay, miren, por ejemplo, el piocho ha mostrado excelentes resultados en producción de madera, como una alternativa viable a las prácticas agrícolas tradicionales. Piocho sembrado a 4x3 asociado con plátano puede producir 110 metros cúbicos de poste y madera para leña, o 173 metros cúbicos de madera para cerrar por año. Ese es el plus. Otra alternativa, piocho a 3x6 metros asociado con leucaena, produce 15.75 metros cúbicos por hectárea de poste y leña de leucaena, o 176 metros cúbicos de madera para cerrar de piocho. Esto lo reportan Evans y Rumble en 1984, y a quien le interese, por ahí tenemos el artículo. También en Uruguay, en el mismo trabajo, presentan al año de siembra hilera de piocho contra Enterolobium con Torticilicum a 3 metros y al lado hileras de leucaena a 2 metros en templado. Vean qué interesante, ellos no hicieron ensilado con el forraje, pero sí sembraron maíz y frijol entre las calles de las franjas estas. Esto es en el predio de aquí de Tlapacoyan, y aquí permitimos que un productor vecino sembrara chile. Entonces nos limpiaba el crecimiento y él cosechaba su chile. Bueno, en el año 2, volviendo al ejemplo Uruguay, siembra de cosecha maíz y frijol. Y de 4 a 14 años, la leucaena, se metieron 2 cabezas de ganado por hectárea en pastoreo, la leucaena como forraje, leña y postes, y la cosecha de madera para cerrar piocho inicia a los 12 años, tal y como nosotros lo hicimos aquí. Nosotros estamos cosechando madera a 12 años de piocho. Finalmente, en el año 15 aproximadamente, se realiza la cosecha final de piocho para cerrar y el primer raleo de madera de Enterolobium con Torticilicum. Esto también, les digo, es de Evans y Rumble en el 84. Desde 1984 ya tenemos datos importantes sobre lo que puede hacer
lo que puede hacerse con especies que uno tiene ahí en la región y que a veces pues está casado con otras especies o algo está pasando. Pero miren, otros beneficios de los sistemas silvopastoriles pueden ser, además del control de la erosión que ya se ha hablado, de la recuperación de suelo, del confort animal que es importantísimo y ya vimos en qué afecta principalmente en la parte reproductiva, de la fijación de CO2 y de sumideros de carbono. También podemos hablar del control de parásitos. Vean ustedes, este es un trabajo de Maciel y Moraes 2006, publicado en Veterinary Parasitology, donde ven la actividad larvicida y ovicida de extractos de melia, de extractos de piocho. Y vean ustedes, muy sencillo. Ven la inhibición de la eclosión de huevos de Hemoncus contortus. Hemoncus contortus es un parásito muy crítico para ovinos en el trópico. Y entonces, ellos dijeron, vamos a evaluar dos concentraciones, 50 miligramos por mililitro y 25, y el testigo va a ser el tiabendazole, un desparasitante que casi todo mundo conocemos o hemos escuchado de él. Van a ser 50 a 25 miligramos de hoja con extracto de hexano y de hoja con extracto de etanol. Vean ustedes lo que pasó sobre la eclosión de los huevos de Hemoncus. Cuando se utilizó hoja y hexano, no hubo un efecto importante en el control de la eclosión de huevos. Pero cuando se usó etanol, se inhibió al 100% la eclosión de huevos. Lo mismo, lo que pasó con tiabendazol, pero acá con 50 y 25 miligramos de extracto de etanol de hojas. Extracto de hojas con etanol, perdón. Y cuando usaron la semilla, ya no usaron hexano, usaron extracto con cloroformo, y a 50 miligramos tuvieron 92%, a 25, 62, y con tiabendazol 100. Pero con el etanol, la semilla también tuvo 100% de efectividad. Entonces, con hoja, extracto con etanol mostró actividad ovicida en todas las concentraciones de prueba. El etanol funcionó. Efecto similar al tiabendazol. En semilla, extracto de semilla con etanol mostró superior eficiencia en todas las concentraciones con resultados similares a tiabendazol. Entonces, las hojas de piocho tienen esa propiedad. Ahora, los animales la consumen ávidamente. Claro, yo no he visto qué tanto pueden consumir porque solamente hemos visto cuando derramamos algunas ramas, quitamos algunas ramas o por alguna cosa se tumba un árbol y los animales llegan a las ramas a comérselas, al igual que los bovinos, los borregos. Y vean ustedes, hicimos un estudio aquí en este crecimiento donde vieron todos los arbolitos juntos, que veíamos mucha luz, y evaluamos el crecimiento de piocho y aguacate asociados de la siembra de 0 a 8 años de edad con un clima semicálido al pie de la Sierra Madre Oriental. Les decía yo, a 800, 845 metros en el municipio de Tlapacoyan, en el estado de Veracruz. La N de los 4 muestreos, porque se hicieron 4 muestreos, fue para aguacate piocho, 100, 138 y así sucesivamente. Arriba de 100 árboles. La N siempre para cada muestreo fue arriba de 100 árboles. El aguacate con piocho en un marco de un surco de piocho a 2.5 entre árboles y al lado 4 metros. Un surco de aguacate a 4 metros entre árboles. El piocho a un año de altura obtuvo 5.2 metros. Más o menos 1.82. Les decía 0.7 centímetros diarios. A 8 años, el piocho creció 16.6 metros. El aguacate a un año, 1.84, y a 8 años, 16 metros. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó fue esto. Miren, aquí tenemos al piocho, cómo despega su crecimiento muy fuerte, y va, y va, y va, pero llega el momento en que dice el aguacate, oye, déjame luz. ¿Qué pasó? Y entonces acelera el crecimiento, y a los 8 años y medio, obtienen prácticamente la misma altura. Y precisamente bueno, aquí tenemos la ecuación que describe el crecimiento del aguacate y del piocho, y la R cuadrada que los describe y que se ajusta perfectamente bien. Pero lo que quería mostrarles era esto, donde miren, aquí tenemos, esta foto es vista
la primera foto que vieron era de allá para acá, ahora esta es de aquí para allá, pero todos, árboles y piochos, están a la misma altura. Ahora nos estamos llevando ya todos los piochos. Ya todos los piochos están aprovechando y estamos dejando solamente los pocos pinos y todos los aguacates. Entonces, ahí, en este caso, en este cálculo, lo que se hizo fue aprovechar la competencia por luz en favor del crecimiento de las especies. Ahora bien, como les decía, ahora ya estamos aprovechando con la idea de dejar más espacio y ya empezar a sembrar pastos y evaluando a esta densidad y con aguacates el crecimiento del forraje. Y vemos, por ejemplo, aquí en estos árboles que son los que estamos cortando ahorita, bueno, cesó ya no se está haciendo por cuestiones de contingencia, ustedes saben, pero en marzo estos árboles, la mitad más o menos se derribó y lo que hicimos fue medir a 1 metro desde 0 hasta 15 el diámetro a cada metro. Y vean ustedes qué interesante. Se hizo en 100 árboles. Medimos 100 árboles y vean ustedes cómo disminuye el diámetro del árbol conforme alcanza la altura. ¿Sí? Y aquí tenemos la ecuación que describe y la R cuadrada de este crecimiento. Interesante porque el diámetro base es de 27, 28 centímetros, 30 centímetros. Llega a 30 porque aquí tiene, miren, la desviación estándar y de 25 a 30. Pero lo tenemos arriba, a 15 metros, lo tenemos arriba de 12 centímetros. 12 centímetros. Estos son los troncos que se están utilizando. Esto es más o menos el comportamiento de diferentes diámetros cada metro. Esto se hizo con el fin de hacer un cálculo más preciso de la cantidad del volumen de madera. Hubo una fórmula que nos indica que lo mejor era sacar diámetro cada metro y por eso ustedes ven estos valores. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos importantes que le veo como problemática a la producción de madera y más aún en los sistemas silvopastoriles. ¿Por qué? Porque los sistemas silvopastoriles en producción de madera los miden como si fueran sistemas forestales netamente. Y entonces el rendimiento de madera que nosotros estamos generando no es el mismo rendimiento de madera que se genera en una hectárea de forestal netamente. Entonces, pues ya encabezados por gente como el doctor José Manuel Palma, como el doctor Rosales y otros muchos más en universidades como la UAM, como la Metro, como ahora la UNAM, Chapingo, el Colegio de Postgraduados, pues ha discutido al respecto a través de un grupo de expertos en qué podemos hacer para que realmente a esta madera se le dé el valor que realmente tiene, porque además de estar fijando CO2, de estar produciendo materia orgánica, va a producir madera y tiene que tener ciertos beneficios o más que beneficios, cierta simplificación administrativa para que el productor que tiene 5 o 10 hectáreas y que logró sembrar 200 árboles, pues no tenga que pagar y hacer todo lo que tiene que hacer un productor que tiene 20 hectáreas con 1,200 árboles por hectárea. Entonces, en esa disyuntiva todavía estamos y tenemos que seguirla junto con las personalidades que les mencioné y las instituciones que participan. Pero nosotros seguimos trabajando y vean, hasta ahorita hemos visto que el cálculo del volumen, en este caso del piocho, es este que nosotros observamos aquí con esta fórmula que se llama fórmula de volumen truncado y obtuvimos buenos datos y coincidió con otras fórmulas que se han aplicado, pero esta es la que tiene más fundamento y tiene como fundamento su publicación de estos cuates en el 2017 en esta revista. Entonces, realmente lo que quería decirles es de que a 12 años, ay, perdón, aquí le falta un 0, lo corregí en la otra máquina, pero como ahorita tuve que irme a una máquina chiquita que no necesita luz para que a ver si ya no me quedo sin luz, no lo corregí aquí, pero aquí es volumen de madera de 100 árboles
99.9 metros cúbicos, porque 100 árboles fueron los que cortamos, entonces nos dio prácticamente 1 metro cúbico cada árbol. Para mí eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque, pues, además de todos los beneficios que se ha venido hablando durante toda la semana de los árboles, en este caso propiciaron un confort adecuado para las vacas. Las vacas, como consumieron un buen forraje de calidad y nosotros administramos el forraje y les dimos la materia seca necesaria para que ellos se alimentaran, entonces estuvieron pariendo adecuadamente y todo funcionó perfecto. Ahora bien, quisiera mencionarle algunos datos de dinero. ¿Qué pasa? Vean ustedes. Primero, una publicación que vemos en la revista Rebaía, que conoce muy bien el doctor José Manuel Palma. Vemos resultados económicos financieros en un horizonte de 10 años en un sistema silvopastoril intensivo con base en leucaena leucocéfala. Y estos amigos hicieron, este señor González hizo esto. Primero, comparó una línea base, un testigo, un sistema tradicional contra un proyecto establecido de sistema silvopastoril intensivo. Ingresos totales en 10 años. En la línea base o testigo, 10 millones de pesos. En el sistema silvopastoril, 26. Egresos totales, casi 8 millones, 9 millones. Ingresos menos egresos operativos, 2,6, 17.4. Y aquí es donde ya está lo interesante. Tasa interna de retorno, 0.7 contra 13.3%. Lo que 2.200.000 para el sistema silvopastoril versus menos 4 millones en el sistema tradicional o sin árboles. Entonces, el sistema silvopastoril incrementó los parámetros técnicos, o sea, más disponibilidad, mejor aprovechamiento, y lo que les decía hace un rato, yo tengo 2.600 kilos, me alcanza para 68 vacas utilizando el 40%, bueno, voy a manejar 34 y 34 en silo. Entonces, eso me permite que mis vacas estén comiendo todos los días adecuadamente y se vean los resultados económicamente hablando. Los resultados económicos demuestran que los indicadores bajo el sistema tradicional están por debajo del sistema silvo. Bovinos de doble propósito con sistema silvo presentan mejor rentabilidad económica que aquellos predios que no poseen sistema silvopastoril. Otro ejemplo que les traigo es en este mismo predio, en el predio que les he hablado toda la tarde, donde tenemos piocho, y en ese experimento donde salieron los 4.400 kilos de materia seca al sol y 2.200 a la sombra, nos dimos a la tarea de calcular cuántas vacas podían comer esa materia seca, tanto en sol como en sombra, y entonces comparamos financieramente el silvopastoril, melia, gramíneas mejoradas, un monocultivo, es decir, el que no tenía sombra o árboles de melia, y luego comparamos la producción arbórea a 7 años. Y dijimos, a ver qué pasa. Bueno, entonces hicimos la corrida, ya saben que eso ustedes la encuentran fácilmente ahí en Excel. Y el análisis financiero primero consideró costos de establecimiento, de mantenimiento de gramíneas y árboles. Se metió todo. Costos de manejo, alimentación suplementaria, medicinas y otros para las vacas. Costo de becerros, costo de todo. Para los sistemas 1 y 2 se establecieron parcelas de gramíneas, las que ustedes acaban de ver, y de ahí se obtuvo la producción de materia seca. Y también se tuvo el crecimiento de los árboles con edad a 7 años. Como ya saben, esto se hizo en la zona de transición costa-montaña con clima subcálido. Y bueno, el análisis financiero, sin profundizar tanto, tenemos a los 10 años, muestran que en los sistemas 2 y 4, que muestran que en los sistemas, en el puro monocultivo, olvídense de este número, en el monocultivo, el VAN y la TIR fueron negativas. Y en los sistemas donde participó el árbol, el VAN y la TIR fueron positivas e indican que pagaron fácilmente los costos de inversión y mantenimiento y todavía dieron dinero. Una disculpa, estos números ya lo había cambiado, pero la otra plática se quedó en otra computadora. ¿Qué quiere decir esto? Que en el monocultivo, si bien obtuvo 4.400 kilos de materia seca de pura hoja,
pues aquí se obtuvieron 2,200, pero ya vimos, administradamente, eficientemente manejado el pastoreo, podemos alcanzar una buena producción de leche y de becerros, más la madera, más la madera. Y aquí es bien interesante y aquí sale a colación lo siguiente. Si ustedes quieren vender madera o hacer un proyecto de estos, pues vamos a Conafor. Y muy bien, porque tiene información acumulada donde ustedes pueden sacar el promedio desde 2005, 2000, desde muchos años atrás, hasta el 2014 creo que sacamos, 2015 sacamos en ese momento. Y entonces, como no teníamos 2017, 2018 que se hizo este trabajo, 2019, entonces hicimos una línea de regresión y vimos, pues mira, para el 2019, el costo de metro cúbico de piocho, no era de piocho, lo pusimos a valor de pino porque la madera es también tipo industrial. El costo que proyectaba con datos de Conafor era de 1,350 pesos el metro cúbico. Triste en nuestro caso cuando llegamos al mercado y vimos a los señores que se dedican a procesar madera, que lo más que nos llegan a pagar es 800 pesos el metro cúbico. Así está la situación. Y además, un aspecto interesante es que, aún con costo bajo, quieren todo legalmente bien ordenado. Ahora bien, quiero platicarles una experiencia que tuvimos nosotros. O sea, antes de empezar, en este caso, con piocho y pastos, con aguacate y pastos, empezamos en el mismo terreno, pero con un área de plátano dominico. Se estableció el plátano dominico y entonces metimos las ideas y dijimos, oigan, ¿y por qué no metemos aquí en este espacio un árbol que no va a producir sombra, que va a tener su espacio? A lo mejor no hay mucha competencia por raíz, pero eso lo veríamos. Y se nos aceptó y lo hicimos. Y vean ustedes esta plantación. Desgraciadamente, en el 2007, este era el diámetro que tenían, el diámetro a la altura del pecho que pueden calcular aquí, que era como de 18 centímetros y un largo de 12 metros. Entró el huracán Dim y tumbó plátano, árboles y todo. Pero un señor que se dedica a la compra de madera y procesa madera, hace muebles y rejas y tarimas, estaba interesado en el crecimiento del piocho y de repente nos preguntó, ¿qué pasó con el huracán Dim y sus piochos? Todos se cayeron. Dice, pues si me dejan, yo voy, los cosecho y me los llevo. Pues adelante. Interesantemente, el señor nos pagó y nos ayudó para volver a establecer el dominico y los árboles de piocho. Aquí está, después del huracán Dim, a los 3 años. ¿Sí? Y ya vemos cómo ya está casi alcanzando la producción del plátano y vemos cómo los piochos ya volvieron a crecer interesantemente. Es formidable. Conozco a 2 o 3 productores que se llevaron esta idea y lo tienen en sus terrenos. Ahora bien, el crecimiento diario de piocho en asociación fue más o menos similar al que vimos cuando estaba asociado con aguacate en la parte de atrás. Pero lo interesante es que nos dimos a la tarea de comparar el peso de racimo en las pencas por racimo, o sea, los plátanos por penca, y los dedos o plátanos por penca que había aquí, en 3 ranchos. En el rancho de este señor, que era un monocultivo con muy poca tecnología, en el rancho del ingeniero Escobar, que estaba con toda la tecnología que daba en cuanto a aplicaciones foliares de fertilizantes, aplicaciones al foliar, control de plagas, embolsamiento, todo. Y este es el rancho donde se sembró asociado con piocho. Entonces, vean ustedes, el peso del racimo del de baja tecnología fue de 4.9. Solo aplicaba fertilizantes al suelo, el monocultivo primero. El segundo monocultivo, que era de alta tecnología en cuanto a aplicación de plaguicidas, era de 5.4 kilos peso de racimo. Y donde estaba asociado era de 4 kilos. Todos manejaron 7 pencas. Y
Dedos por penca era de 41, 75 dedos y 59 dedos. Quiero decir que el asociado con piocho se mantuvo más o menos intermedio en este valor. Plátano dominico es uno de los cultivos que maneja esta región y que saca a flote económicamente a la región. Y yo lo que digo, ok, si los datos me están diciendo que yo obtengo un tamaño de racimo similar entre estos dos sistemas, pero además tengo el crecimiento de piocho, que me puede dar un plus en determinado momento, esto pues no duplicaría mi ganancia, pero sí la incrementaría sustancialmente. Desgraciadamente esto nada más lo hicimos por un periodo de 3 meses. O sea, nuestro interés va más hacia las vacas y hacia los árboles y los pastos, y encomendamos a alguien que tenga interés en seguir esto porque es un dato bastante interesante y que puede dar la pauta para tener un sistema pues sustentable en todos los aspectos, ¿no? En conclusiones y perspectivas, las estrategias y especies arbóreas para establecer los sistemas silvopastoriles se basan en el uso de árboles nativos o naturalizados. Pudieran llegarse a hablar de especies introducidas, pero vemos el caso que nos comentó antier, la doctora Lorena, donde, fue el martes, ¿verdad? La doctora Lorena, donde el problema que se tiene cuando se utiliza teca, una madera tan fina, tan bonita, tan dura, tan durable, tan hermosa, que ocasiona mucho problema con las hojas tan grandes. Entonces, es necesario recabar información sobre aspectos agronómicos para el beneficio de la semilla en aguacate y quizá también de piocho, para mejorar esa germinación, la reproducción y cultivo, y tratar de hacerlo o ver si se puede hacer un poco a mayor escala. El piocho y aguacate, clima semicálido tropical a subtropical, tiene un alto potencial para sistemas silvo, poco follaje, pierden sus hojas en invierno y presentan crecimiento rápido por competencia. Cabe decir que esto no es para que ustedes se lleven ese piocho y ese aguacate a sus regiones, sino que lo que sería buenísimo es que se llevaran esta idea. Para introducir árboles en potreros se requiere evitar daño por el ganado. Sugerencia es establecer áreas de árboles a altas densidades en pequeñas franjas. Asociar especies de rápido con lento crecimiento, en este caso piocho y aguacate. Con una disposición en el terreno que proteja el árbol en desarrollo y mantenga áreas de pastoreo para el ganado. Hay una cosa bien interesante, que no me iba a quedar callado. Miren, esto es lo que tenemos, árboles, muchos árboles, buena cantidad de luz que está pasando. Ahorita que nos estamos llevando el piocho, va a entrar fácil el 70% de luz, se va a desarrollar pastura a un 50-60% fácil. Producimos materia seca en abundancia y de muy buena calidad para que bien administrada nos puede alcanzar para muchos animales con los sistemas silvo. Dejamos de hacer que los animales paren de comer a mediodía para guarecerse, para meterse a la sombra que está un solo arbolito, ¿sí? Y un aspecto sumamente interesante. El productor, cuando tiene 35 o 40 años, puede él solito sembrar 2, 3, 4, 5 hectáreas por año de árboles en franjas, dar de comer como ustedes quieran a los animales, tirar un cerco aquí, poner otro allá, sin mayor problema porque tiene la fortaleza, tiene la edad. Pero cuando tiene 55, la fortaleza ya no es la misma. Sin embargo, si a los 35 sembró 200 árboles por hectárea y tiene 10 hectáreas y aseguró el éxito de esos 200 árboles por hectárea, a los 55 años en 10 hectáreas va a tener 2,000 árboles para siembra. ¿Sí? Y a grosso modo yo les digo, ya no quieran los 1,300 que oficialmente debe de pagarse de acuerdo a CONAFOR, sino 800. Pero si vendes 1,000 árboles, cada árbol te da mínimo 1 metro cúbico. Estamos hablando de una inyección de dinero al bolsillo del productor con unos 50, 55 años de 800,000 pesos. Señores, los productores no tienen afore, lo tienen que hacer, lo tienen que pensar. Pero ese afore
es un beneficio que les empieza a dar al otro día de que siembran el árbol en su terreno, porque árbol, tierra más árbol, aumenta de costo. Ahora, si no queremos a veces darle, nosotros hemos pensado, sabes que yo no voy a vender en 600 pesos un metro cúbico, es muy barato, no me da. Lo que yo invertí para sembrar el árbol, establecerlo, manejarlo y todo eso es muy poco lo que me deja, lo que me rentabiliza. Pero sí puedo cosechar esa madera, yo mismo trabajarla y darle un plus, como construir una cabaña, como construir un mueble y eso, hacerlo. ¿Por qué? Porque voy a poder cosechar árboles conforme se van desarrollando ellos. Un aspecto que no se me puede dejar pasar es, necesitamos desde el momento en que estamos pensando en sembrar árboles, nosotros como asesores técnicos, indicarle al productor que tiene que registrar su plantación. Tiene que registrar su plantación. Tiene que registrar su plantación y empezar a llevar todo un registro como lo indica Semarnat. Es pesado, pero si tenemos la curia y nosotros como técnicos pudiéramos juntar 2, 3, 5 o 10 productores, el muerto pesa menos y lo haríamos. En este caso, el predio del que les hablé toda la tarde es este y hasta ahora ya está registrado como una unidad de manejo ambiental y vida silvestre. Señores, no quiero terminar sin antes decirles que este trabajo ha sido gracias a las ideas, al apoyo, a la participación de gente, de investigadores, de productores, de alumnos. Y ven, dicen, bueno, y aquí puros árboles. Y cuando llegan al predio, pero cuando se van del predio, les cambia toda la idea. Yo tengo 2 hijos, uno que se dedica al turismo en Cancún y otro que se dedica a la universidad y estudia mecatrónica, pero ambos 2 están sumamente metidos, están sumamente, nada más llegan aquí y se van al rancho a manejar, a podar, a revisar el crecimiento de los árboles. Realmente estar ahí donde se encuentra este grupo de estudiantes, el doctor Palma y un servidor, es sentirse aliviados, es sentirse frescos, es sentirse a gusto, porque es un ambiente muy, muy favorable, muy bonito. Finalmente, ya llevo como 2 finales mentes, quiero hacerles la más atenta y cordial invitación para que nos acompañen a la 10ª reunión nacional sobre sistemas agro y silvopastoriles, que en esta ocasión llevará el emblema Paisajes Agroforestales para la Sustentabilidad. Lo teníamos programado para junio de este año, por cuestiones que ya ni vale la pena comentar, se tuvo que posponer para el 13 al 16 de abril del año que viene. Y bueno, lo organizamos la Universidad Nacional a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y el Clarín, el centro, esta estación experimental que les digo, junto con la Universidad de Colima, el doctor José Manuel Palma, el INECOL, el Instituto Nacional de Ecología, que es la sede, es a donde se va a organizar, Chapingo, y otras instituciones más que discúlpenme que ahorita no las recordé. Pero están todos invitados y voy a ver si es posible y a través de Yasmín, a través de César, les mando también la convocatoria para que quien tenga gusto nos puede mandar algún resumen, algún trabajo que tenga y que quiera mostrar a la gente. Y también tenemos la participación de productores, que también es bien importante. Productores que tengan alguna experiencia, como algo de lo que acabamos de mencionar ahora. Estamos abiertos a darles una oportunidad para el pequeño foro que abrimos con puros productores. Señores, lo que yo quise presentarles ahora fue algo que fuera casi como de productor a productor. Hemos trabajado mucho con Cratilia, hemos trabajado mucho con Titonia, hemos trabajado mucho con pastoreo y estamos a la orden para que tienen el contacto a través de este foro para con nosotros y poder seguir platicando o poder enviarles cualquier información que ustedes requieran. Es un placer y estoy dispuesto a sus preguntas y comentarios.